Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Primero agradecerles por todos los comentarios hermosos sobre el último video de la semana pasada, luego de que me había tomado unas vacaciones y no aparecí en las redes. Quiero agradecerles de qué manera me muestran que valoran lo que hago y eso sin duda me da muchas ganas de hacer mucho más. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de este libro fascinante que es Shemot, que se traduce de forma incorrecta como Éxodo. Es el segundo libro del Pentateuco, del Antiguo Testamento, la Torá hebrea. Y Shemot quiere decir nombres. Y el motivo por el cual se llama nombres es porque el contenido del libro está íntimamente relacionado con los distintos nombres de Dios. Y en esos nombres se esconden claves de información espiritual que son herramientas poderosísimas para nuestras vidas y también para entender lo que nos pasa hoy. Entonces, hoy vamos a continuar con la porción de la semana anterior y la de esta también, porque este contenido es tan importante que quiero tocar también lo de la semana anterior. Entonces, en la porción de la semana pasada que se llama Vaeré, aparece un evento que es realmente importantísimo y eso solo nos va a dar varias claves para entender qué son los nombres de Dios, porque hoy ya todos vemos en muchos lugares que por desgracia la gente mal utiliza la traducción al español o al francés o al inglés, a lo que sea, donde tratan de representar en esos idiomas, por ejemplo, al tetragrama, que son 4 letras hebreas, y en ninguna traducción lo utilizan de la forma correcta. Por ejemplo, algunos dicen que es Jehová, otros dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Ninguno de esos es el nombre de Dios o el tetragrama, sino que es una expresión que no quiere decir nada. Sobre todo cuando dicen que, por ejemplo, Yahvé es un personaje, eso es un error que sería más entendible que lo haga un niño de 5 años, pero no alguien que realmente estudia la Torá en hebreo, que es su idioma original, donde uno se da cuenta que no es un personaje ese tetragrama, sino que es una cualidad de la divinidad. Entonces, cuando cierta gente hasta gana dinero vendiendo libros diciendo que Yahvé es un personaje, eso es otra prueba de a qué nivel de desinformación estamos viviendo. Entonces yo espero que ustedes, por lo menos mi comunidad, mi audiencia, que es, yo creo, gente de mucha calidad, se den cuenta de no apoyar ese tipo de ideas que solo generan malentendidos y generan ideas totalmente erróneas. Entonces, si ustedes van a leer un libro sobre, por ejemplo, el Dios hebreo, por lo menos háganlo de alguien que realmente lo estudia con seriedad, que sabe leer el hebreo, que sabe leer la Torá en hebreo, porque en ese caso van a poder recibir información más correcta que alguien que no sé de dónde inventa lo que escribe. Y sé que recientemente en los últimos videos he varias veces comentado sobre esto, sobre cómo se está utilizando el tetragrama para generar odio hacia los judíos, por gente que realmente no entiende absolutamente nada del tema. Y quizás soy un poco repetitiva, pero yo creo que algo que nos falta en nuestra sociedad moderna es el compromiso de decir cuando algo está mal, como dijo Martin Luther King, el siglo XX y el XXI, por consiguiente, van a ser recordados no solo como los siglos donde la gente mala hizo más atrocidades y maldades, sino cuando la gente buena lo veía y no decía nada. Entonces yo no puedo ver este fenómeno y callarme la boca. Prefiero ser repetitiva, pero que les entre a ustedes en la cabeza y empiecen a despertarse de no escuchar a cualquier oportunista que solo quiere hacer dinero desde la desinformación y desde el intento de generar odio hacia cualquier grupo étnico en el mundo. Entonces, volvamos al tema nuestro, que es las porciones del libro Shemot, que quiere decir nombres, que se refiere a los nombres de Dios. Vamos a la porción Vaerae, que está en Éxodo 6:2.
Y comienza así, se los leo, el primer párrafo ya contiene en él esta información tan importante. La leo primero en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vayedaber Elohim el Moshe, vayomar elav, Ani Hashem, vayerae el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, el Shaddai, Beshmi Hashem lo nodati laem. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir: y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy, y ahí dijo el tetragrama, lo que se mal traduce como Jehová, Yahvé, Yahweh, que no tienen nada que ver con lo que es el tetragrama. Y dice, y me mostré a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios Shaddai, o sea, él se presentó con otro nombre. Y mi nombre es el tetragrama, ahí es donde él lo presenta, y mi nombre, el tetragrama, no se los mostré, no les hice saber. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta porción tan importante? Dios le explica a Moisés que con Abraham, Isaac y Jacob, él se presentó bajo el nombre Shaddai, que es otro nombre, y ahora se presentaba ante él, y él también quería que al pueblo hebreo lo presente como el tetragrama. ¿Por qué? Porque el tetragrama era otra cualidad que necesitaban en ese momento los hebreos, porque era una fuerza nueva, un poder divino que iban a necesitar para poder liberarse de la esclavitud de Egipto. Así aprendemos que en cada momento de la Torá, Dios se va presentando de otra manera con otro nombre. Por ejemplo, cuando aparece en la zarza ardiente por primera vez ante Moisés, y Moisés le dice, sí, pero ¿cómo te describo? ¿Quién eres? Porque Dios le dice, ve y cuéntale a los hebreos sobre su Dios. Y Moisés le dice, pero ¿cómo te presento? Como preguntándole cuál era su nombre. Y Dios responde, Eye Asher Eye, que ese es el nombre de Dios, que quiere decir seré lo que seré, no soy lo que soy, lo que está muy mal traducido, y no solo mal traducido, sino también hasta utilizan ese soy lo que soy como una especie de creencia espiritual o mantra espiritual o muchas cosas, pero no viene de lo que dijo Dios de verdad. Dios dijo seré lo que seré, que quiere decir algo totalmente diferente a soy lo que soy. Entonces eso es otro de los ejemplos para que veamos qué mal traducida está la Torá, el Antiguo Testamento, y de qué forma se cambia el mensaje, porque decir soy lo que soy no tiene nada que ver con seré lo que seré, es algo totalmente diferente, y los mensajes y el poder debajo del verdadero nombre es algo totalmente diferente a decir soy lo que soy. Por más que yo sé que muchos de ustedes deben estar muy aferrados a ese concepto y pueden llegar a hasta enojarse por escuchar lo que yo digo, pero no podemos evitar el hecho de que en la Torá dice seré lo que seré. Entonces, si en la porción de la semana pasada Dios se presenta como un nuevo nombre, que es el tetragrama, tiene su motivo, porque le está dando a Moisés y a todo el pueblo hebreo una nueva herramienta, que es el entendimiento de lo que significa ese tetragrama. Y eso es lo que no tenía el faraón, porque el faraón estaba en un nivel inferior de entendimiento de las fuerzas de la naturaleza. Por eso es que se los puede considerar como paganos o politeístas, porque ellos tenían dioses que representaban diferentes fuerzas, y el faraón estaba en ese nivel. Por eso es que cuando viene Moisés y le habla de el nombre del tetragrama, él no lo reconoce porque él no tenía ese conocimiento. Y ahí vamos a la porción de esta semana que se llama Bo y comienza en Éxodo 10. Dice así: Vayamar Adonai el Moshe bo el Paro, ki ani echvadeti et libo ve'et lev avadav, למען שתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen bien. Dice así: y le dijo, el nombre es el tetragrama, a Moisés, ven al faraón porque yo he endurecido su corazón, he hecho pesar su corazón y el de sus seguidores o esclavos, para que yo ponga mis señales cerca de ellos. O sea, ¿qué
ponga mis señales. Es para que pueda él, el tetragrama, mostrarse ante ellos. Al endurecer el corazón del faraón, el faraón se iba a negar a dejarlos ir. Entonces eso iba a hacer que el tetragrama utilice sus poderes para que lo vean, para que conozcan lo que significa y conozcan su existencia también. Los egipcios y los hebreos también, porque para los hebreos también esto era algo nuevo. Y luego dice, y para que le cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que le hice a los egipcios y los signos que puse en ellos, y supisteis o conocisteis que yo soy el tetragrama. Ahí aparece de nuevo el nombre del tetragrama. Y aquí tenemos que tocar un punto fascinante, y es que otro de los nombres de Dios que todos conocen es Elohim. ¿Y qué quiere decir Elohim? Porque no es una palabra en singular, tampoco es un nombre de un personaje. Por eso que cada vez que la gente en diversos foros se refiere a los nombres como Elohim o inventa un nombre como Jehová o Yahvé o lo que sea, y se refieren a eso como un personaje con personalidad, con carácter, etcétera, es un error garrafal, porque por ejemplo Elohim es una palabra en plural porque quiere decir fuerzas. ¿Y a qué se refiere? Al aspecto de las leyes de la mecánica de la naturaleza, es decir, la causa y efecto dentro de la naturaleza. Por eso es que, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Egipto, en todos estos pueblos que eran paganos, ellos tenían dioses que representaban fuerzas de la naturaleza, pero también dentro de la divinidad de los hebreos estaba ese aspecto. Por eso cuando se utiliza el nombre Elohim se refiere a eso, pero cuando se utiliza el nombre del tetragrama se refiere a otro aspecto de la divinidad que está mucho más arriba de las fuerzas de la naturaleza o de la causa y efecto dentro del mundo material. Y lo que ocurre en este momento de la Torá, en la historia de los hebreos en Egipto, es que al principio Dios, el tetragrama, que también tiene todos estos otros nombres, al principio tenía que mostrar su poder a través de lo que es Elohim, es decir, a través de las fuerzas de la naturaleza. Esas son las plagas de Egipto. Una tras otra eran eventos que ocurrían en la naturaleza, porque ese era el idioma que entendía el faraón, pero una y otra vez el faraón se negaba a dejarlos ir. Y ahí fue cuando Dios se presenta como el tetragrama, ya dando un aspecto nuevo, mucho más elevado, para realmente poder sacarlos de Egipto, darle el conocimiento a los hebreos de ese aspecto de la divinidad. Y dentro de todos los aspectos y de los secretos que se esconden dentro del tetragrama en hebreo, uno de los aspectos es la ley de causa y efecto a nivel espiritual. Por ejemplo, podemos hablar de la intención que hay detrás de un acto y luego las consecuencias, lo que se puede definir, digamos, en el lenguaje de las filosofías espirituales del Oriente como karma, por ejemplo. Es decir, una ley de causa y efecto que va más allá de la causa y efecto en el mundo material, sino que es resultado de tus actos por tu intención, porque, por ejemplo, no es lo mismo que una persona dañe a la otra por accidente y sin intención que lo haga con una intención premeditada. Y luego va a tener que responsabilizarse del efecto de sus actos. Y el tetragrama en hebreo, uno de los aspectos de ese nombre es la ley de causa y efecto a nivel espiritual. Y para concluir, quiero también contarles que el profeta Isaías, él explicaba que lo único que necesita un ser humano, un hombre, una mujer, para tener bienestar en este mundo es la fe total y absoluta en el tetragrama y lo que significa, sobre todo sobre la ley de causa y efecto a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cualquier evento en nuestra vida personal, privada, o en nuestra vida a nivel de pueblo, nación, del mundo, digamos, y sabemos y tenemos 100% certeza de que la ley de causa y efecto funciona siempre, entonces nunca vamos a estresarnos, perder nuestra paz por ver, por ejemplo,
que algunos malvados cometen grandes injusticias hacia el resto del mundo, porque si nosotros realmente tenemos la certeza de que esa ley de causa-efecto funciona siempre y también a través de las reencarnaciones, entonces vamos a saber que no es nuestro trabajo juzgar o castigar a nadie, porque esa ley de causa-efecto se va a ocupar de que eso ocurra. A la vez, si en nuestra vida ocurre algo que no nos gusta, también podemos entender que eso es un resultado de algo que hemos hecho. Y quizás también a nivel de sociedad, a nivel de raza, como la raza humana, si por ejemplo nosotros entendemos que lo que pasa hoy es resultado de lo que hemos hecho todos nosotros en conjunto, entonces podemos también entender que esto es resultado de esa misma ley de causa y efecto y que tenemos en las manos la capacidad de cambiarlo, porque tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestras intenciones, nuestro modo de actuar, tenemos que generar mérito. Entonces, si hacemos todo eso, esta situación va a cambiar sin lugar a dudas. Quizás no a nivel global, quizás no para todos, pero sí para aquellos que tengan la honestidad y dignidad de reconocer que tienen que hacerse cargo de ellos como personas primero, de ser ellos mejores, de generar mérito, de dejar de generar conflicto y discordia, dejar de odiar, dejar de envidiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento podemos dejar de preocuparnos por lo que, por ejemplo, se habla en algún foro de algún lugar de Suiza, ¿no es cierto? Dejar de preocuparnos por lo que dicen, planean, etcétera, porque tenemos fe 100% en que hay una justicia divina, y que si tú no mereces sufrir de cualquier plan, de cualquier personaje, no lo vas a sufrir, pero eso requiere de ti mucha sensatez y requiere que hagas un gran esfuerzo por ser tú mejor persona. Entonces, mi querida comunidad y audiencia, de nuevo, espero que les haya interesado el contenido de hoy, que lo hayan disfrutado. Me encantaría que me comenten abajo lo que piensan de todas estas ideas y recordarles que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo, hablando de temas de actualidad con libertad de expresión, y de esa manera van a poder interactuar conmigo directamente. Entonces los invito a unirse, les dejo abajo el enlace para hacerlo. Los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.